podemos, sí, dar entrada a Roger Higgins, que quédate, nos lo presentas y charlamos con él. Roger Higgins es el director de una de las Research Schools que hizo pública su experiencia en una entrada de blog, pero que es súper interesante. Hizo pública la experiencia de cómo hizo frente a momentos de COVID tomando decisiones informadas en la evidencia y yo creo que en el curso que nos espera ahora puede ser muy interesante conocer cómo lo hicieron para ver si, ¿no? Para poder ilustrar o para poder inspirar a algunos colegios de aquí. Roger, I was just introducing you as a principal of a research school. And Acabo de presentarte, Roger, que es el director de una research school. He explicado cómo escribiste sobre tu experiencia en un tiempo muy incierto. Y bueno, pues no quiero ocupar ningún tiempo más. Me gustaría pasarte la palabra ahora para que nos hables de tu experiencia. Es un placer para mí estar aquí. Siempre me encanta participar en cualquier tipo de debate que hable de las pruebas y de las evidencias para mejorar todo el sistema educativo. Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Muy bien, gracias. Vamos a charlar con Roger, vamos a hacerle algunas preguntas y él nos va a ir respondiendo en inglés. Yo voy a hacer las preguntas en español y en inglés, pero van a poder escuchar en traducción simultánea aquellos que lo necesiten sus respuestas, ¿no? Roger, how did your school handle the situation and what's your experience with e-learning? What did it consist of? Whose idea was it? What steps were taken? ¿Cómo afrontó vuestra escuela la situación generada por la COVID-19? ¿En qué consistió la iniciativa que pusisteis en marcha? ¿De quién fue la idea? ¿Qué pasos disteis? Bueno, tell us about this experience of yours. Bueno, somos un colegio como otro cualquiera, o sea que para nosotros, como cualquier otra escuela en el Reino Unido, el cierre de las escuelas, el confinamiento se produjo de forma abrupta y al principio, bueno, pues no teníamos mucho tiempo para preparar nada, pero al mismo tiempo, como somos una escuela basada en la investigación, pues teníamos mucha evidencia, muchas pruebas e información sobre la enseñanza a distancia. Pero claro, afortunadamente, nuestro trabajo con la Fundación EEF nos había enseñado que a menudo el cambio, implantar un cambio es tan importante. Cómo se implanta ese cambio es tan importante que el cambio en sí mismo. Como he dicho antes, hay un estudio sobre retroalimentación que era muy importante. La retroalimentación es una cosa de la que Dillian Wallace habla mucho. El 38% de los estudios para mejorar el feedback de una clase realmente siempre han tenido un impacto negativo. O sea que nosotros lo que queríamos es no hacer una cosa abruptamente, es decir, bueno, parece ser que el cierre de las escuelas iba a ser algo que iba a durar varios meses y lo mejor era tomarnos un poquito de tiempo para reflexionar. Y esa es la razón por la que en un principio lo que hicimos es empezar con una solución muy sencilla de aprendizaje a distancia, tanto para los profesores, padres como alumnos. Y esa solución lo que fue empezar con Google Classroom, ya ya empezamos estos medios en la clase presencial. O sea que lo que empezamos es a través de Google proporcionar, o sea, mandar los deberes a los alumnos semanalmente y lo hicimos de forma muy deliberada, unidireccional. No recibíamos ninguna información, ninguna feedback, ¿no? De forma muy sencilla. En un principio empezamos a trabajar así para ver lo que funcionaba y lo que no funcionaba y bueno, pues lo que ocurría que los alumnos no sabían si funcionaba o no funcionaba, si lo estaban haciendo bien o mal. O sea que los profesores lo que hacían es cerciorarse de que además de dar los materiales y los deberes, también proporcionar las respuestas, mientras que en una clase, pues las respuestas, pues lo que harían era en una clase normal explicar las cosas verbalmente, pues aquí se hacía de esta otra forma. Esto
lo que ocurrió es que nos permitió ir examinando los distintos planes hasta encontrar la forma que funcionaba y luego cómo podía aplicarse, que es otra cosa importante. ¿Continúo? Sí, si quiere usted continuar. No. O sea que creamos, lo que hicimos es elaborar un plan para ver dónde queríamos ir, porque lo que no queríamos era impartir clases de una forma unidireccional sin tener ninguna posibilidad de evaluar, de tener feedback. Era una especie de experiencia muy fría porque los alumnos no veían a los profesores. O sea que en ese tiempo lo que hicimos fue recopilar más información. Lo que hicimos encuestar a nuestros profesores para ver cuáles eran sus condiciones de trabajo, si tenían una webcam para ver a los alumnos, si grababan las clases, cómo trabajaban, cómo se ocupaban de los niños más pequeños para implantar una solución decente de enseñanza, o sea, de didáctica. Y además también en nuestros instrumentos remotos de enseñanza, de aprendizaje, también nos permitían, a través de Google Classroom, ver cuántos niños habían conectado realmente. Porque, claro, si uno ni siquiera tiene ese dato, pues, claro, entrar en algún tipo de instrumentos o de herramientas de enseñanza en vivo o de evaluación, pues hubiera sido mucho más complicado. O sea que, en primer lugar, teníamos que ver qué chicos se estaban conectando o no. También, como en cualquier otro colegio, pues había profesores más innovadores, había profesores que también estaban poniendo en práctica otra tecnología más avanzada para evaluar a los alumnos, para dar las clases en directo, etcétera. O sea que lo que hicimos es desarrollar la confianza necesaria para aplicar las mejores soluciones. Y esto lo hicimos paso a paso, de forma deliberada. Lo que hicimos fue ir avanzando de forma incremental, de forma progresiva. Y además tuvimos muchísimo tiempo porque EF, que es una fundación magnífica, lo que hizo fue evaluar, o sea, hacer una evaluación muy rápida de las clases remotas, clases a distancia y ver lo que funcionaba. Y lo que sí que nos llamó la atención inmediatamente fue la primera recomendación. Lo que era muy importante es que realmente lo que era muy importante, como digo, era aparte de la forma en la que se hacía, grabaciones, lo que fuera, más que el medio, lo más importante era la calidad de la enseñanza, de la didáctica, de lo que se enseñaba, los ejemplos y también una evaluación constante y la información y el feedback que nos daban los alumnos de las actividades, de forma tal que elaboramos una especie de marco de educación a distancia, de formación a distancia, basándonos en estas recomendaciones de la Fundación y dimos formación a nuestros profesores con respecto a lo que habíamos visto que eran las mejores formas tecnológicas para conseguir buenas modelizaciones, buenas evaluaciones, buen feedback y buenas explicaciones. O sea que incluso en esa fase, cuando ya estábamos pensando en soluciones mejores, en ese momento, lo que queríamos era utilizar los mejores datos empíricos para elaborar sistemas de evaluación, de impartir contenidos, etcétera, en lugar de lanzarnos a dar clases por Zoom o cualquier otra plataforma que se pudiera utilizar. O sea que, como digo, en ese momento lo que hicimos fue consultar al profesorado para ver cómo habían ido las cosas y también les dimos muchísima formación. También les dijimos que, por ejemplo, sería una buena idea grabarse para ver cómo uno explicaba, cómo podía, por ejemplo, elaborar test o pruebas en línea para conseguir el feedback necesario de los alumnos. No sé, en lugar de recibir, yo que sé, 20 mensajes electrónicos con un montón de deberes hechos. Y luego también dimos apoyo constante a nuestros profesores. Yo que sé, les dijimos, nos reuníamos con frecuencia con ellos para que los profesores pudieran informarnos de los problemas que tenían y para ver cómo podían resolverse esos problemas.
O sea que había muchísima comunicación, tanto con los profesores, los alumnos y los padres de los alumnos. Y tengo que decir que está muy bien que hiciéramos las cosas de forma poco a poco, en lugar de lanzarnos directamente en las clases en vivo, por internet, para ver, para contar con cierta participación, grado de compromiso por parte de los alumnos y para evitar que nuestros profesores se quemaran. Porque sí que es cierto que a algunos alumnos se les pide mucho, lo cual lo que es el aprendizaje desde casa es difícil para ellos. Y bueno, esto poco a poco fue evolucionando y la siguiente fase fue llegar a una fase en la que ya directamente podíamos ocuparnos bien de los alumnos y de los conocimientos que les impartían a partir de grupos pequeños. Wow, nice experience. Sí, es muchísima información. Supongo que no fue fácil pararse a pensar, ¿no? En lugar de lanzarse ante la emergencia que se vivía a la solución más inmediata. ¿Cuál es la parte más difícil o cara de todo este proceso? Del proceso, porque no tuvo que ser fácil parar, pensar, diseñar frente a la emergencia educativa que de repente había aparecido. Lo más difícil y también quizá lo más costoso desde el punto de vista financiero, lo más difícil, vamos a empezar por ahí, es tener la calma de resistir. Una presión muy grande en la prensa británica que permanentemente presionaban para que hubiera una conexión constante por Internet con los profesores. Había muchísimos políticos que hacían mucho ruido con respecto a eso y esto no ayudó, la verdad, porque nosotros queríamos ir más lentamente y los padres también presionaban. Sobre todo, la mayor parte de los padres no, teníamos su apoyo, pero había padres que presionaban mucho, que decían, ¿por qué no estáis dando clase 5 horas al día en vídeo, por ejemplo, o por Internet? Entonces, eso fue una presión muy grande. Es decir, al principio no vimos lo que ellos querían recibir y creo que tuvimos mucha suerte porque la fundación nos apoyó mucho y los datos que al final se obtuvieron nos apoyaron y todo esto nos permitió comunicar una estrategia a los padres, explicarles por qué estábamos haciendo las cosas, explicarles que estábamos basándonos en datos científicos, en estudios realizados y eso nos permitió también tener a los padres de nuestro lado porque comprendían por qué estábamos actuando de la forma que estábamos actuando. Esa fue la parte más difícil, es decir, cumplir con las expectativas de los padres. En cuanto al gasto, pues es distinto. Yo no sé exactamente qué pasa con las escuelas españolas, pero muchos de los profesores que trabajaban desde casa pues no estaban preparados para hacerlo. Y esa fue una parte muy difícil del proceso, porque la escuela tuvo que hacerse con webcams, incluso con auriculares, con cosas que los profesores no tenían. Y eso fue difícil, que no tenían en casa. Y claro, todas las escuelas en el país y muchísimas empresas tuvieron que proporcionar todas esas webcams, etcétera. Es más, hubo una falta de webcams, porque se compraron grandes cantidades. O sea que, bueno, esto fue un gasto importante también. Todo el equipo técnico, todo el equipo informático y demás fue muy caro. Javier nos ha hablado de evaluación y feedback. Y parece ser que es muy importante para vosotros que pudierais evaluar la experiencia a los profesores y cómo los profesores y los investigadores han podido evaluar la experiencia, qué instrumentos o qué criterios de evaluación han utilizado. ¿Con qué herramientas, con qué criterios, cómo fue la participación de los profesores y de los investigadores en todo el proceso? Okay, well, again, I'm very glad. Pues una vez más, menos mal que trabajamos, como digo, con la fundación y en la red de nuestras escuelas, incluso en la evaluación. Lo que hicimos fue dividir la evaluación en dos categorías. Primero, el proceso de evaluación, sabiendo que el proceso de la enseñanza a distancia era buena, y luego era una revaluación de los resultados, es decir, qué está aprendiendo la gente, qué aprenden los alumnos. Y esto nos dio, en primer lugar,
lo que hicimos fue encuestar a los profesores de forma periódica para ver si comprendían lo que se esperaba de ellos, lo que se suponía que tenían que hacer, cuáles eran sus necesidades de formación, cuáles eran las necesidades que tenían en la enseñanza a distancia. Entonces, así obtuvimos un montón de información. También les dimos cursos de formación a partir de lo que investigamos, de lo que averiguamos. También hablamos con los sindicatos de profesores para que también pudiéramos tener información con respecto a lo viable que era evaluar este tipo de cosas. Encuestamos y evaluamos a los profesores y a los padres de forma separada para ver cuál era el entorno de aprendizaje que tenían en casa. Y también comparamos los planes que nosotros teníamos de evaluación con otras escuelas de la red, porque cada escuela es de su padre y de su madre, por así decirlo, y entonces pues cada uno tiene sus métodos. Y yo y otros directores, otros especialistas, docentes, pues hicimos muchos trabajos de calidad, para evaluar la calidad de la enseñanza de los profesores, de lo que estaban haciendo los docentes, para ver si lo que ellos hacían lo entendían los alumnos, o ver cómo funcionaba la enseñanza por Internet y hasta qué punto los alumnos aprendían. Y en cuanto a la evaluación de los resultados, el instrumento principal era el grado de compromiso de los alumnos. Todos los alumnos que tenían que estar conectados, comprobábamos que estuvieran conectados. ¿Con qué frecuencia accedían a los materiales y los compartían? ¿Y cuál había sido el impacto de todo esto en los alumnos de una forma específica según las asignaturas, por ejemplo? Esto se hacía a través de las pruebas de evaluación. Y también preguntábamos a los profesores hasta qué punto los alumnos creían que entendían lo que se estaba haciendo, que esto se hacía a través de las pruebas de evaluación. La última pregunta es: ¿qué conclusiones habéis sacado de todo el proceso? ¿Cuáles son vuestras conclusiones y cómo afrontáis el futuro? Bien. La primera conclusión que sacamos es que aunque tuvimos la tentación de olvidar todo lo que habíamos aprendido y sabíamos sobre la implantación de un cambio de forma adecuada y de lo importante que era hacerlo bien incluso en una crisis, una de las razones de las que mejor seguros estábamos, una de las conclusiones es que uno siempre tiene que encontrar tiempo o puede encontrar tiempo si uno piensa creativamente de aplicar bien un cambio o un proceso. Y luego la evaluación fue fundamental a la hora de aplicar, de impartir las clases. Muy importante, concluimos en que era evaluar, pero evaluar al principio en la zona y también al final, ¿no? Para saber lo que funciona y lo que no funciona. Pues muchísimas gracias por vuestra experiencia.